106.5. Bien, señores, ahora vamos a conversar con Luis Miura. Él es el presidente de la Confederación Dominicana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Codopime. Buenos días, Luis. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, Muy vámonos buen de día. inmediato, Luis, con una descripción de la situación del sector de las pymes y lo que ustedes están planteando en estos momentos. Bueno, yo incluso escuché el programa donde María Elena explicaba de una manera bien digerible el tema de la situación de las pymes. Y el tema de la comparación con la vacuna estuvo genial, la verdad. Porque sin la segunda dosis, señores, nosotros no tenemos inmunidad. Y la segunda dosis es lo más importante ahora mismo. Si nosotros no, y vuelvo y lo reitero, nosotros no pedimos ni subsidio, ni ayuda, ni nada, es simplemente trabajo, que nos den la oportunidad de trabajar y no que nos compren rubros o servicios que no necesitamos o que el país no necesita, mejor dicho. Me incluyo porque soy un ciudadano igual. Nosotros estamos pidiendo que se evalúe y que se nos permita suplir lo que en este momento el país necesita. ¿Qué es? Remodelación y adecuación de planteles escolares, poner el Wi-Fi, porque el tema de las tabletas, la virtualidad llegó para quedarse y tenemos que adecuar. Escuchen. Y generar la igualdad, como bien decía el ministro en estos días, porque no, la desigualdad no está porque el colegio privado quiere o no, es porque no están preparada la parte pública para ello. Entonces, si le metemos el Wi-Fi, si adecuamos las puertas, ventanas, pupitres, todo el mobiliario que durante años ha estado en malas condiciones, ahora que no está la presencialidad aún, es el momento de hacerlo. Y con eso nosotros bajamos a la mitad la parte de fase 1 que todavía el gobierno está solventando ese gasto, porque eso es un gasto. Y estaríamos generando empleo y dinamizando la economía de cada región donde están esos planteles. Ya el tema uniformes, el tema eso podríamos ver porque sabemos que no hay clases, vendrán, pero hay otras instituciones que están necesitando batas, mascarillas, insumos médicos que se están fabrcando en el país por pymes de producción local, como las mascarillas KN95 que se están fabricando en el país. Ya hay 2 empresas fabricándolas. ¿Por qué no comprar esas y sustituir la importación? Empresas que dejan que tributan y que generan empleo en el país. El tema es calzado por igual. Y el tema más importante, obviamente, es el de alimentos. El 1,5 millones de kits que se está supliendo. Vimos y aplaudimos realmente cuando el presidente Abinader, en su discurso del 27, hizo referencia a una sustitución de sardinas importadas por producto local. ¿Por qué no se ha acatado esa voluntad del presidente? ¿Cuál es la negativa? ¿Cuál es el compromiso que hay? Cuando podemos tener a 636 panaderías que tenemos cerradas aún, que se crearon a lo largo de los últimos 10, 12 años para suplir el desayuno escolar. ¿Por qué no ponerlas a trabajar fabricando galletas fortificadas? Alto contenido en fibra, en proteína, para esa misma gente que se está comiendo una lata de sardinas. Y estaríamos generando empleo, estaríamos dinamizando toda esa economía pequeña que aún no ha terminado de despegar. Miura, ¿podrías poner ejemplo de las trabas que impiden que se cumpla con lo establecido por la ley de que el 20% de compras y contrataciones tienen que estar destinadas a las MIPYMES? Cuando hablas de procesos con tiempo corto para presentar propuestas, montos muy altos o rubros que las pymes no pueden suplir,
¿Puedes poner un ejemplo concreto para que todo el mundo entienda? ¿Cuáles son esas trabas? Mira, son las trabas históricas. O sea, el tema del tiempo, yo te lo puedo decir porque es algo que pasa siempre con el tema textil. Cuando te licitan pantalones, cuando te licitan polocheres, aquí hemos visto casos que hay gente que no ha podido participar porque le ponen un botón de más a la camisa y está en el pliego especificado. El tema del textil es donde más uno puede ver que te ponen tiempo de entrega 4 días. Nadie puede hacer X cantidad de polocheres como licitan en 4 días y tenerlo en un almacén listo. El tema de las condiciones específicas lo podemos ver en alimentos, lo podemos ver en las mascarillas. Que dicen X referencias que son importadas o solamente tienen un fabricante. En el tema de los pupitres lo hemos visto por igual. Hay muchísimas cosas que se han visto en ese sentido. Ahora, no es tanto traba, María Elena, lo que falta. Lo que tenemos es falta de voluntad de quienes están comprando. Luis, el gobierno implementó un plan a través del Ministerio de Industria y Comercio de ayuda a las pymes. ¿Cómo piensas tú que ha tenido resultado positivo, negativo, mediano este plan y si usted ha accesado de manera fácil a él? Sí. En el plan de reactivación, la verdad es que le hemos estado dando seguimiento. Participamos desde un inicio en ello y, por tanto, hemos querido seguir monitoreando cómo van las cosas. La primera parte o la primera vacuna, como decía María Elena antes de ayer, se ha cumplido bastante bien. Obviamente, hemos visto que ha llegado por parte de compras y contrataciones y por parte de Promipyme. Hemos visto que están llegando las comunicaciones a las diferentes direcciones o unidades de compra de ministerio para que se saque el 20% o que se identifiquen los rubros y los manden de lo que ellos pueden comprarle a las pymes. En el tema de la colocación de fondos, hemos estado revisando muy de cerca cómo va el proceso. Nos consta porque estuvimos allá justamente antes de ayer revisando eso con Porfirio Peralta, el director de Promipyme, y vemos que están colocando se están colocando casi 200 millones semanales. O sea, se está viendo que los fondos están fluyendo. Obviamente, entendemos por igual, porque no ha llegado muchas quejas de algunos de los miembros de las asociaciones que componen a Codopyme, de que no se le ha prestado. Hay una realidad que tenemos que entender. Poniéndonos nosotros, obviamente, en los zapatos de Promipyme, en este caso, o el Banco del Reserva. No se le puede prestar a todo el mundo cuando tal vez el sistema financiero o los burós de crédito te dicen que hay un problema, porque es un préstamo, no es un regalo. Y son entidades financieras que tienen que cuidarse, tienen que cuidar su nivel de riesgo. Esa parte nosotros la entendemos. Ahora, ¿qué pudiésemos hacer conjuntamente con el Estado y con la banca privada, que creo que va a tener un papel importante aquí? Es el fondo de garantía. Existe la figura y está propuesto. Es simplemente implementar un fondo de garantía que sirva para mitigar el posible riesgo que haya a unos préstamos tal vez de clasificación C para arriba, ya C para abajo es imposible, lamentablemente. Pero entiendo que prestarle a una empresa que tenga una clasificación de C para abajo, yo creo que estaríamos alargando la agonía de muerte básicamente de esa empresa. Ahí tendría que bien estudiar y reestructurarse. Pero por el plan va funcionando, yo creo que bastante bien. Simplemente falta la segunda dosis, que es el tema de aumento de demanda. ¿Cuál es la experiencia con la banca, con la banca comercial? Escúchame, José, ¿cuál es la experiencia con la banca comercial? Te lo pregunto porque sé que muchas micros, pymes,
tienen locales, tienen cosas que han sido financiadas con los bancos. Sé que hubo un periodo de gracia. Ahora algunas personas se quejan a veces de que entiende que los bancos no le están descontando capital, que están pagando y prácticamente no ven que el préstamo disminuye porque entonces ahora se está compensando la gracia. ¿Cuál es la experiencia con las pymes y esta situación y la micro? Con la banca privada nosotros hemos tenido, creo que solamente un solo encuentro para discutir ese tema. Obviamente, y los números están ahí y lo demuestran, es uno de los sectores que más ha crecido durante la pandemia. Tiene un exceso de liquidez. Ellos están muy interesados en el fondo de garantía por igual, porque dicen que con eso pueden colocar la cantidad de recursos que tienen ahí que no están pudiendo colocar por fruto de la misma situación. Pero el tema de la morosidad, el tema de ese tipo de cosas, no lo conocemos a detalle, Julio, sinceramente. Ok. José, adelante. Líder, ¿tú conoces el principio de la elasticidad económica de Alfred Marshall? O sea, las variaciones que tiene un producto. ¿Es un examen o tú quieres preguntar? No, le digo esto por lo siguiente. Sí. Tengo la impresión, estoy generando una línea de investigación con relación al comportamiento de las pymes en periodos de crisis y en periodos de estabilidad. Y estoy encontrando, lo decía anoche en una tertulia que participé con un grupo en Santiago, estoy encontrando que la mayoría de las pymes son muy sensibles a la inestabilidad. O sea, son muy elásticas. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una alteración en su entorno, automáticamente ellas sufren. Entonces, ¿tú crees que las pymes pueden sobrevivir en etapa de crisis sin el keynesianismo de que el gobierno les inyecte dinero? ¿O tú crees que lo que está pasando ahora con las pymes es por una consecuencia inesperada de la pandemia? ¿Las pymes pueden sobrevivir en crisis o solamente pueden sobrevivir y prosperar en estabilidad? Mira, José, ¿dónde está el problema de las pymes, sobre todo de las micro y pequeñas, de la mitad para abajo en el tema de las pequeñas? Es que no son empresas que acumulan beneficios, o sea, recursos. Son del día a día. Entonces, no tienen un colchón financiero que le aguante un año como tuvimos casi cerrado. Entonces, por eso es que tuve que sufren inmediatamente. Si a ti te dan un tablazo en una pierna, vas a cojear inmediatamente. Es el mismo caso con ellos. Yo, sinceramente, te digo, yo no soy de los que cree que hay que subsidiar a las empresas per se. Yo lo que sí creo que hay que hacer una profunda retrospección o investigación para ver el por qué y cómo podemos cambiar el alto porcentaje de informalidad que tenemos a formalidad. Eso es importante, porque la informalidad no te permite generar garantías. Ahora, una pregunta, ¿tú conoces de pymes que hayan sido exitosas en medio de la crisis? Por ejemplo, los sistemas de reparto de comida, sí, que se pudieran considerar plataformas de pymes. ¿Tú conoces más modelos así que en la crisis se hayan fortalecido? Mira, en toda crisis trae oportunidades. Y si tú ves, por ejemplo, unas declaraciones que vi que dio Manuel Luna de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, que en el último año se crearon, creo que fueron 6,000 empresas. Todo el que se vio suspendido o todo el que tal vez lastimosamente perdió su trabajo, emprendió, porque de algo hay que vivir. Yo sí he visto que... Bueno, Luis, hay una gran cantidad de PLDistas emprendiendo. Julio, Todo el que lo han sacado tiene que emprender. Hay muchísimo.
Hay muchísimos PLDistas emprendiendo de todo. Dice Euclides Sánchez que el PLD es lo que esté muriendo. Yo no sé, porque el PLD es lo que se esté muriendo. El que está muriendo es Euclides Sánchez. No, pero están emprendiendo. Eso es parte del cambio de ciclo. Sí. Pero es bueno reinventarse siempre. Pero lo que dice Julio tiene sentido porque personas que tenían 15 años en la administración pública salen. Innovar. No innovar, no. Tenían 16 años que no pagaban celular, pagaban gasolina, no tienen que emprender para poder vivir. Bueno. Y todo eso les salía free. Ahora tienen que pagar su celular, que echar su gasolina. Es lo mismo de ustedes. Bueno, igualito de ustedes que estaban pasando trabajo. En mi caso, yo sigo echando mi gasolina, pago mi teléfono. Vamos a continuar con el invitado, por favor. Bueno, estamos una pregunta luego. Estamos contentos porque están ya viviendo en carne propia lo que nosotros venimos años pidiendo y pregonando, que se conozca a profundidad cuáles son las necesidades y los problemas reales de la pyme para saber cómo vamos a atacarlo a futuro. Una pregunta. Cuando decías hace unos minutos de esos problemas, esa falta de voluntad, de que le dan 2 o 3 días para un lote de t-shirt, que descartan un uniforme porque tiene un botón. ¿Esto es adrede para que sea una compañía grande que se beneficie o qué? Hay de todo. La solución a este problema que tenemos, y no solamente las pymes, yo creo que todo el que puede, el que esté interesado o puede participar en procesos de compra del Estado, es la modificación de la ley 340. ¿En qué sentido? Porque tiene grandes falencias. Y la primera y mayor es que no tiene un régimen de consecuencia. No hay castigo para quien lo haga mal. Entonces te permite hacerlo mal porque sabe que no va a pasar nada. ¿Quién es el gran perdedor? El mismo Estado. Sí. Y mi otra pregunta. Algo que nos enseñó la pandemia, que los economistas, gente como Eury lo sabe, pero yo creo que el ciudadano común no lo había vivido como ahora, es que del turismo vivimos todos dependemos del turismo. Cuando te escuchamos decir que del tejido empresarial el 98% depende de las pymes, uno decía, ¿qué? Igual a Eury no le sorprende eso, pero a uno sí. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la reactivación de la economía a nivel nacional depende de la reactivación de las pymes. Sin duda alguna, porque es que son el mayor empleador, el que más aporta al PIB, la mayor cantidad de empresas. Entonces, si nosotros fortalecemos el sector, fortalecemos toda la economía, porque acuérdense que las pymes incluyen mucha gente, a veces tenemos el chip de que las pymes son chiquitas, son hasta medianas. O sea, venden hasta 200 y pico de millones al año. Eso entra dentro de las pymes. Entonces, ¿por qué vemos que el sector zona franca está pujante, creciendo año tras año? Bueno, tiene una serie de incentivos que permiten que eso pase. Que es donde yo creo que tenemos que sentarnos muy claro con manzana y manzana, porque la pyme, todos los días hay más informalidad, y zona franca crece. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el incentivo que está recibiendo. La pyme no quiere meterse para no tener que pagar una cantidad de impuestos y un salario mínimo alto claro, que no puede pagar. Entonces, hay cosas que tenemos que entender, porque ahí se está hablando ya de un posible de convocar el comité de salario y ese tipo de cosas. Señores, en estos momentos es mejor tener 2 empleados ganando 8,000 que un empleado ganando 17. Eso te iba a decir, Luis, en el caso de esta propuesta de las centrales sindicales de que empiece a discutirse lo del aumento del salario mínimo, ¿ustedes plantearían que se pospusiera? Yo creo que no es momento para eso. Yo creo que primero debemos culminar este periodo de vacunación, de que la economía se pueda abrir totalmente, porque con eso lo único que pudiéramos estar logrando es un mayor cierre de empresas. Porque en un año la economía y la situación de una empresa, en este año, que es un año gris, vamos a decir, pasando del cierre total a una apertura total, no es cierto que la situación de una empresa cambie. Eso no es real. Señor Miura, reciente
tuvimos aquí una entrevista con el señor Rivas de la Asociación Nacional de Suplidores Escolares y él nos informaba que la cartera de cuentas por cobrar tenía atraso de 1 año y más de 1 año. Y bueno, y estaba haciendo un reclamo en ese sentido. ¿Tiene la CODOPYME algún estudio realizado sobre el estado, la situación de las cuentas por cobrar en medio de la pandemia por parte de la pequeña, mediana y microempresas? Aún no tenemos los estados reales del tema de pago, porque sí hemos visto cuando empezamos a hacer el levantamiento de que había muchos pagos que no era por voluntad de pago, sino porque habían situaciones en el tema de entrega, en los temas de libramiento, el tema de documentación vencida, y eso nos hizo frenar un poco y esperar entonces ver la situación real de todos los expedientes de nuestros asociados, obviamente, para poder entonces, vía carta, vía visita, ir solucionándole ese problema. O sea, no era que realmente el problema no estaba en que simplemente no le pagaban porque no. Habían otros elementos, en muchos de los casos, que jugaban un papel importante en ello. Bueno, pues muchas gracias a Luis Miura, presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Gracias Luis. Gracias. Muy amable, siempre a su orden. Muchas gracias, hermano.